La pobreza en el país. Bien sabemos que la pobreza siempre existió y existirá en el Perú y en el mundo, por resulta ser un problema de nivel mundial. El Perú no es un país rico pese a todos sus recursos. Bien dicen que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. El Perú resulta ser un país pobre, el cual tuvo un aumento de su tasa de pobreza a finales de los años 80 e inicios de los años 90. Y dicho porcentaje fue en aumento en los siguientes años hasta por el año 2011, que tuvo un ligero decaimiento hasta el año 2019. Perú a finales de los 90 e inicios del nuevo siglo. La pobreza en los 90. Muchos resaltan el crecimiento económico de los 90, pero pocos hablan de si ese crecimiento contribuyó o no a la reducción de la pobreza en el país. Al empezar la década de los 90, según el INEI, el 57,4% de los peruanos se encontraba en situación de pobreza y el 26,8% en pobreza extrema. Durante la década de los 90, el PBI creció en promedio un 4,6% y la pobreza se redujo en 2,6%. Durante la década de los 2000, la economía creció en 6,2% y la pobreza se redujo en 24% y en 16,8% de pobreza extrema, en comparación con la década anterior. Esto significa en número de pobres que se redujeron 5,4 millones de pobres y 4,2 millones de pobres extremos. Es decir, mientras en la década de los 90 el número de pobres se aumentó, en la década de los 2000 se obtuvo una reducción significativa de pobres. En la década de los 2000 primó el enfoque de desarrollo de oportunidades y de lucha contra la inequidad y la exclusión social, lo que hizo posible que los pobres no solo dejen de ser pobres, sino que se rompiera la herencia de pobreza fortalecida en los 90. La pobreza en el periodo 2010-2020. De acuerdo con el INEI, la pobreza monetaria se incrementó de 20,2% de la pobreza de la población en el año 2019 a 30,1% en 2020, que es similar al año 2010. Entre el año 2016 y 2019 los niveles de pobreza fueron muy similares. Sin embargo, los resultados actuales señalan una interrupción en la reducción de la pobreza en el país. ¿Cómo afectó la pandemia del COVID-19 en la economía y la pobreza del Perú? El manejo de la pandemia del COVID-19 ha sido un reto para el sector salud, pero por otro lado, los gobiernos tomaron medidas de contención con la finalidad de reducir el impacto sanitario de la enfermedad. Sin embargo, las restricciones tomadas impactaron negativamente en la economía. En 2020, la pobreza alcanzó a su nivel más alto en los últimos 10 años y afectó al 30,1% de la población, debido a la recesión económica causada por la pandemia del COVID-19. Perú tiene 33 millones de habitantes y la pandemia provocó en 2020 una recesión por un largo confinamiento de más de 100 días, que semiparalizó la economía. El PBI en ese entonces cayó el 11,12% y la pobreza se incrementó en un 10% a nivel nacional. Y con ello se rompió un descenso que había empezado en 2004 y retrocedimos 10 años en la pobreza. Los informes establecidos establecen que la pobreza afectó al 45,7% de la población del área rural y al 26% del área urbana, lo que equivale a un alza de 4,9 puntos y 11,4 puntos, respectivamente. Esto comparando con el 2019. Los mayores incrementos se dieron en Lima metropolitana, que tiene una población de 10 millones de habitantes, y la capital tuvo un aumento del 14,2% al 27,5%. Situación actual. Se sabe que no hay nada mejor que el crecimiento económico para ayudar a reducir así la pobreza. Antes de la pandemia eran solo 2 de cada 10 peruanos eran pobres. A comparación de los años anteriores, eso fue un gran avance para el Perú. Pero cuando ya vino la pandemia, se hizo que el 30%, o sea, 3 de cada 10 peruanos se vuelvan pobres. Como es de esperarse, cuando la economía ya empezó a recuperarse, un poco se redujo esa tasa de pobreza, que era de 30%, se redujo a cerca de un 26%. De ahí uno ya esperaría que se siga reduciendo lo que es la pobreza, pero un estudio de la consultora Macro Consult lo que ha señalado es que más bien al cierre de este año la pobreza podría aumentar. Además, los salarios han empeorado y han tenido inflación. Entonces, con esa situación, lamentablemente la pobreza aumenta. Y de acuerdo con la consultora, llegue a 27,5% ya al finalizar este año.
Macroconsult dice que la economía tendría que crecer 3% y la inflación mantenerse estable para que la pobreza sea 25%. Pero eso es lo que más o menos estamos hoy. Pero si realmente queremos reducir lo que es la pobreza, tenemos que crecer algo superior al 5%. Hace pocas semanas el Fondo Monetario ha reducido lo que es la expectativa de crecimiento para este año. Y lo que ha manifestado la consultora es que en un escenario malo donde la economía deje de crecer, la pobreza podría llegar nuevamente al 30% para el 2026. Bueno, ahora hablaremos acerca de algunas políticas implementadas en nuestro país para poder reducir este problema. Primero es importante mencionar a las políticas del Acuerdo Nacional, que en su segundo objetivo, dedicado a equidad y justicia social, destacan la importancia de contar con políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades sin discriminación y reducir la pobreza. Por otro lado, también tenemos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que resaltan el papel que tienen los sistemas de protección social en la reducción de desigualdades. El primer ODS, dedicado a la erradicación de la pobreza global, incluye como meta implementar sistemas y medidas de protección social adecuados para todos, logrando una amplia cobertura para todos los pobres y las personas más vulnerables. También es importante hablar de la protección social. El concepto de protección social incluye tanto intervenciones públicas como privadas destinadas a mejorar el acceso a derechos y responder a la vulnerabilidad económica y social. Viendo todo esto, también es importante hablar que este problema se origina en la estructura del mercado laboral, en donde resaltan los puestos informales de productividad baja, que producen inestabilidad de ingresos y un mayor nivel de vulnerabilidad frente a choques. La informalidad genera graves consecuencias en la cobertura que brindan los sistemas de protección social, principalmente a los trabajadores y sus familias que no acceden a sistemas de protección social de naturaleza contributiva. No obstante, es importante reconocer que si bien la protección social resulta indispensable para combatir el carácter dinámico de la vulnerabilidad, este no es suficiente en sí misma para poder reducir brechas y desigualdades. Por esta razón, es necesaria una articulación efectiva con otras políticas sectoriales, especialmente con las del trabajo y producción, para así también ampliar la cobertura y sobre todo la calidad de los servicios públicos para poder lograr verdaderamente un cambio en las condiciones de vida y oportunidades de los ciudadanos. Claramente ambos términos, tanto pobreza y economía, se encuentran relacionados. En nuestro país podemos identificar a las familias pobres y en extrema pobreza de acuerdo al ingreso económico por cada miembro de familia. Sin duda alguna, el problema reciente de la pandemia causó graves impactos en la economía, pues antes de esta el Perú contaba con un índice de pobreza del 20,2% del total de la población, pero tiempo después esto se incrementó en un 7,3%. Como ya mencionaron diversos medios, además el ministro de Economía, hubo un importante aumento en el Producto Interno Bruto, lo cual podría sonar muy bien, pero esto no se hace notar en la población, pues vemos a gran cantidad de ciudadanos aún sin empleo. Esto trae en consecuencia que muchos de ellos recurran a la informalidad. Por todo lo mencionado anteriormente, podría decir que el índice de pobreza irá disminuyendo, pero esta será muy levemente. Una de las razones es que poco a poco, con esto de la pandemia, sus efectos irán disminuyendo. Otra de las causas que se relacionan a este es el tema de la inflación, que es ocasionado tanto por factores externos como internos. Vemos el tema reciente del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual ha perjudicado el comercio de diversos productos, tales como el trigo, cereales, como también combustibles. Por otro lado, tenemos que la minería es una actividad importante en el Perú, pues esta aporta alrededor del 14% del Producto Interno Bruto. Sin duda esta actividad es una de las que más aporta en la disminución de la pobreza. Por ello debemos aprovechar la gran riqueza minera de nuestro Perú. Cuánto me gustaría que nuestro Perú aprovechara por sí mismo sus recursos, así lograr un mayor avance tecnológico en nuestro propio país, además que crearía muchos más puestos de trabajo. Pero ello no es así, simplemente nos dedicamos a exportar nuestra materia prima para luego comprar lo producido a más costo. Un claro ejemplo es lo reciente con el tema del litio en el Perú. Este recurso debe ser aprovechado por nosotros mismos, como puede ser en la creación de baterías de litio. Esto es de gran utilidad, ¿no?, para los autos eléctricos. Por ello urge una buena cooperación entre las entidades, tanto del Estado como también diversas universidades, institutos, empresas privadas o estatales, todo esto en busca de un buen aprovechamiento.